Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Saúl? ¿Todo bien? Sí, ¿y ustedes qué tal? Todo tranquilo. Bueno, vamos a charlar un rato, pero primero vamos a presentarlo a Saúl. Saúl es, bueno, un joven, dame un segundo que vamos a mutear mi celular porque si no vamos a recibir mensajes. Es un joven mexicano eh, que, bueno, la verdad tiene un catálogo muy amplio. Me pasaron un breve resumen de la cantidad de cosas y lugares donde participaste. Es impresionante. Bueno, ahora sos secretario general de Se Busca Gente Libre, puede ser, y colaborador de la Libertad Internacional de América Latina, Sí, si no me equivoco, ¿sí? sí, Y también uno de exactamente. los representantes de México en la Red en la Red Liberal de América Latina, puede ser. Sí, exactamente. Dale, dale, bueno. Saúl, me gustaría saber cómo están pasando esta pandemia en México, cómo está la situación allá. Sé que hay una cantidad, ¿cuántos? Creo que son 14.000 infectados, estoy exagerando un poco. No, no estás 14.000 puede ser. exagerando. Sí, Mm. justamente. Ahorita, bueno, conforme vaya avanzando la plática y pueda entrar aquí a la plataforma donde reviso siempre los datos, te digo exactamente el número de infectados y de muertos que tenemos al día de hoy. Claro. ¿Y cómo están siendo las medidas del famoso AMLO, este presidente tan querido, ¿no? Por los mexicanos, Pues mira, entre muchas primero que comillas. nada, muchísimas gracias al Club de la Libertad por haberme invitado a pues, estar aquí con ustedes en vivo, hablando un poquito de la situación de México respecto a esta pandemia. También a todos los que nos están viendo. Y bueno, pues creo que mi participación aquí es justamente para hablar un poquito acerca de cómo se está viviendo en México acá la pandemia. Como pues creo que nuestro presidente es bastante popular respecto a pues su ineptitud. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Básicamente, la verdad es que no vemos al gobierno, pues, muy formal respecto de esta pandemia, como por ejemplo el gobierno de Alemania, ¿no? O tampoco lo vemos un gobierno, pues, que está tomando medidas bastante, ¿cómo decirlo? Pues, herméticas, totalitarias como el boliviano. La verdad es Claro, que aquí en México, ya desde el principio, el presidente de la República y la gobernadora de la Ciudad de México, que pues son como dos de los personajes políticos más importantes, dijeron que no iba a haber toque de queda en ningún momento en la pandemia, es decir, en ningún momento se iba a obstaculizar la movilización de parte de los ciudadanos. También ya algunos de los municipios, bueno, acá en México, nuestra división política territorial es, bueno, a nivel federal, a nivel local o estatal y a nivel municipal, es decir, el municipio pues es como la célula más pequeña de división política geográfica que hay, ¿no? Entonces, pues el subsecretario de Salud, que se llama Hugo López-Gatell y que es uno de los personajes pues que ha tomado más relevancia durante esta pandemia, él es el subsecretario de Prevención de Salud, no es el secretario de Salud, entonces claro. él es el que se está encargando ahorita de pues llevar como todo el control de la pandemia. Ya dijo hace una semana y media que íbamos a regresar a nuestras actividades normales paulatinamente de acuerdo a los datos que tengamos en los municipios. Es decir, los municipios que tengan pues poco nivel de contagio o de plano no haya registros de que hay contagiados, pues van a regresar a sus actividades normales. En cambio, por ejemplo, la Ciudad de México, que es pues el epicentro de la pandemia aquí en México, pues nuestra cuarentena, perdón, va a terminar hasta el 1 de junio. Y bueno, eso es hasta los datos que tenemos hoy, ¿no? Las universidades y las escuelas no van a regresar a clases hasta el próximo curso, pero pues los establecimientos y demás ya se van a poder normalizar supuestamente hasta los datos que tenemos hoy el 1 de junio. Claro. Y te pregunto, Saúl, ¿cómo ves las acciones de AMLO? ¿Te parece acertadas? Yo por lo que he visto y un poco antes de que declarara la cuarentena, no tomaba muy en serio la enfermedad. Él decía que tenían que seguir la gente yendo a restaurantes, que siga viendo su vida normal. Eh, ¿Cómo ves este tipo de acciones ahora? No las cosas que hizo o dijo antes. Pues mira, por ejemplo, lo primero que pues creo que le dio la vuelta al mundo en medios de comunicación
fue cuando en una de sus famosas mañaneras, que es la conferencia matutina que tiene diariamente para pues hablar de los menesteres del gobierno y demás, sacó una serie de figuras religiosas diciendo que, por ejemplo, que eso a él lo protegía, etcétera, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación, por ejemplo, sacó la parte nada más donde decía que el detente, que es una figura, pues no sé si, la verdad es que no sé si se ocupe en la mayoría de América Latina en la religión católica o puede ser algo más de México, pero bueno, es una figura que supuestamente detiene como a los males, ¿no? Que eso lo iba a proteger a él y demás. Bueno, esto lo dijo en el marco, ahora sí que vamos a ponerle contexto, de que él estaba diciendo, ya cuando al finalizar la mañanera, ya eran los últimos minutos, que la gente de México a través de sus viajes que ha hecho, sus giras políticas, le regalaba cosas, ¿no? Como para demostrarle su cariño y demás, y le había regalado pues estas figuras para que supuestamente lo protegieran y demás, como a mostrarle cariño. Entonces él lo mostraba en su conferencia mañanera diciendo que pues llevaba a la gente en su corazón y demás, ¿no? Esto, por ejemplo, yo no lo sabía porque yo no había visto la mañanera completa. Sus conferencias son de 2 horas, casi imagínate, verlo 2 horas Sí, diario, es pues bastante complicado, ¿no? Entonces una persona, amigo mío, que pues es partidario de él, me contó esto, o sea, el contexto. Entonces yo creo que, por ejemplo, respecto de eso, pues sí, las figuras políticas, sobre todo acá en Latinoamérica, a veces pues se distancian mucho de la realidad social, ¿no? De repente toman el poder y claro, ya no son conscientes de quién los llevó justamente al poder. Pero yo creo que justamente Andrés Manuel tiene que tomarse con mucha más seriedad pues la situación política, no solamente del coronavirus, sino en general, y saber que sobre todo, pues si es como la figura política más importante del país, no puede hacer pues esa clase de comentarios en una conferencia que supuestamente es formal, ya sabes, y en la que la gente lo está viendo esperando pues obtener información seria, formal y precisa de pues las acciones que está llevando a cabo el gobierno. Entonces, pues creo que eso fue, cuando comenzó la pandemia yo vi en todos lados esa noticia, ¿no? Incluso en diarios alemanes, que pues obviamente lo criticaban por eso. Evidentemente, pues debe criticar, ¿no? Porque él siendo pues la figura de autoridad política y que mucha gente lo sigue, pues obviamente le resta seriedad al asunto diciendo que una estampa religiosa pues lo va a proteger, ¿no? Porque la gente, digo, igual nosotros no lo vemos cercano, ¿no? Nosotros no nos dejaríamos llevar por esa opinión y decir, bueno, con una imagen religiosa va a ser más que suficiente para que yo no me contagie a mis familiares, pero mucha gente, sobre todo de poblaciones pues que no tienen educación, sí se lo toman muy en serio, ¿no? Entonces es algo claro. que pues hay que criticarle al presidente de la República mucho. Otra cosa muy criticada y ya en otras conferencias también online lo he dicho varias veces, Andrés Manuel presentó supuestamente un plan de contingencia para hacerle frente pues a la crisis económica que se viene derivado pues, del coronavirus. De por sí México, pues las cifras económicas de México ya estaban muy mal desde que él asumió la presidencia de la República. ¿Por qué? Pues porque le ha restado sobre todo certidumbre y confianza a los inversionistas, el problema que tenemos con Pemex, que es la petrolera mexicana del Estado, ¿no? Todos esos factores obviamente afectan a que pues la economía vaya en debacle, en debacle, en debacle. De por sí ya no, este año de menos ya no íbamos a crecer, al contrario, íbamos a decrecer en la economía y pues con esto ya se habla de que dentro de las naciones más afectadas económicamente por la pandemia, la primera va a ser Grecia, la segunda va a ser México. Entonces ya, pues sí, decimos, Sí, evidentemente es alarmante que pues vayamos a estar al nivel de Grecia, ¿no? Y él presentó, te contaba, este plan económico de contingencia en donde prácticamente no propuso nada. Es decir, dijo de facto que no iba a condonar, a suspender o a permitir que los empresarios y los pequeños y medianos empresarios pagaran con un plan como más flexible los impuestos. Dijo que los impuestos eran necesarios en este momento para poder seguir pues manteniendo el sistema de salud. Entonces, en el tema de poder ser más flexibles con los impuestos, se cerró completamente, cosa que muchísima gente criticó y pues también yo critico porque evidentemente sobre todo las pequeñas y las medianas empresas en México no tienen pues un ecosistema muy favorable. Muchísimas de ellas sí, desaparecen en los primeros 2 o 3 años, justamente por muchísimas condiciones como es la burocracia, que el gobierno les pone difícil los trámites, ¿no? Que el gobierno justamente se pone pesado a la hora de que los pequeños y medianos empresarios, los emprendedores quieren contratar o despedir personal, etcétera. Entonces, de por sí, que ahora que no pueden abrir sus establecimientos tengan que pagar
los salarios de los trabajadores, tengan que pagar los impuestos al gobierno federal y al gobierno local y que aparte pues no estén recibiendo ninguna clase de ingreso, pues evidentemente va a provocar muchísima pues quiebra, que muchísimas pequeñas y medianas empresas desaparezcan y también se pierdan millones de empleos, ¿no? Entonces, Claro, muchísima gente le criticó pues este supuesto plan de contingencia económica porque te digo, básicamente no decía nada, fue un informe más de gobierno. De hecho, también se le criticó porque en vez de hacerlo pues frente a una cámara, ¿no? En su oficina más cercano, armó esto que le encanta armar en el patio del Palacio Nacional, donde no había nadie más que pues fuerzas militares que pues son ahí como de protocolo, que están ahí paradas y dio un mensaje en un auditorio vacío, ¿no? Cosa que también que se le critica, ¿no? Porque él siempre quiere el protagonismo, quiere que lo vean. Entonces, claro. pues ya varios, por ejemplo, no sé si es sabido en América Latina, pero le renunció el secretario de Hacienda hace un par Mm, de meses, justamente diciendo que no iba a continuar en un gobierno eh, que no estaba haciendo las cosas adecuadamente, que tomaba decisiones un claro, poco arbitrarias. Y es el secretario Ursúa, que era uno de los más moderados en su gabinete, renunció. Entonces, ahora, justamente en esta pandemia estamos viendo donde necesitamos, pues los mexicanos necesitan información, necesitan certidumbre, también pues los emprendedores, los empresarios, todo el mundo necesita certidumbre e información en este momento, que nadie sabe qué es lo que va a pasar y lo que le depara el destino. Y justamente no vemos a los secretarios de Estado dando información, no vemos al secretario de Hacienda dando información, pues proponiendo medidas para aminorar el impacto económico negativo para los empresarios. Vemos diariamente al presidente de la República, al subsecretario Gatell y al secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard. Son ellos tres los únicos que aparecen. Ninguno, aquí en México, pues se les dice que los secretarios son floreros porque únicamente sirven de adorno, ¿no? Es decir, cuando los tienes en sus conferencias, los tienes claro, sentados nada más y no sirven para otra cosa. Y es porque pues no es un secreto que nuestro presidente es bastante autoritario y le gusta hacer y que se haga lo que él dice. Entonces, definitivamente le restó al principio muchísima seriedad a la contingencia y pues yo no sé lo que va a pasar, francamente, porque somos de los países que hacen menos pruebas respecto del coronavirus, ¿no? Entonces, sí, sin saber en realidad cuántos contagiados tenemos, no podemos tener un alcance de cuáles son los impactos, qué es lo que hay que hacer y demás. claro. Acá en Argentina pasó algo interesante, que es desde el inicio de la cuarentena, desde el inicio de la pandemia, la popularidad del presidente Alberto Fernández aumentó. Hay cifras que dicen hasta de un 90-95%. Se sabe qué tan fiables son esas cifras, pero son de muchos medios que pueden ser considerados confiables. ¿Pasó lo mismo en México? Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, porque yo también ya lo he mencionado varias veces en otras pues, conferencias online. Yo también vi esa noticia de que la mayoría de los presidentes de América Latina se habían visto pues beneficiados dentro de lo que se puede decir por la pandemia, porque la respuesta que han tomado frente a la crisis había aumentado su popularidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al presidente Fernández de Argentina, al presidente de Chile, de Bolivia también, la presidenta Yanine Áñez, y que justamente los únicos dos presidentes cuya popularidad no había aumentado eran Bolsonaro y Andrés Manuel, ¿no? Entonces eran los Claro, únicos dos presidentes cuya popularidad no ha aumentado. Déjame decirte que la popularidad de nuestro presidente fue todo un hito cuando llegó pues a la presidencia, cuando ganó las elecciones. Ha sido el presidente mexicano de la historia contemporánea que ha tenido más popularidad al llegar a la presidencia. Y ahorita los números indican que hay más gente que desaprueba su gestión que los que aprueban su gestión, ¿no? Entonces, claro, su popularidad realmente ha caído en picada, muy, muy rápido. Y esto derivado que pues la gente se da cuenta, por más que él intente ocultarlo o intente dar con este discurso, que la verdad déjame decirte, déjame reconocerlo, que es muy bueno, es un muy buen comunicador político, pero pues también hay que innovar el mensaje político, ¿no? Hay que innovar pues el mensaje que uno intenta dar pues a los electores, porque evidentemente si escuchas diario lo mismo, pues te cansas, ¿no? Estás esperando también ver un poco de resultados. La popularidad de Andrés Manuel ha caído muchísimo, ahorita está aproximadamente en un 44% de popularidad, cuando él llegó casi con un 80%. Cuando ganó, te digo, no, fue las elecciones en las que más gente había votado
y más gente le daba la popularidad al candidato. O sea, de verdad ganó totalmente, ¿no? Era indiscutible su triunfo y ahorita su popularidad está pues muy, muy baja y en un tiempo muy corto. Es decir, acaba de comenzar prácticamente su sexenio y ya los medios de comunicación, los analistas políticos, acá en México tenemos, por ejemplo, la costumbre de decir que el sexenio, porque son 6 años los que dura el presidente, termina cuando el presidente se enfrenta a una situación complicada. Por ejemplo, el de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto terminó con este caso sonado de los estudiantes de Ayotzinapa. Los estudiantes que Claro, mató supuestamente el ejército desaparecieron, jamás encontraron sus cuerpos. Y bueno, sí, hablaban de que Andrés Manuel se le había acabado el sexenio a partir del movimiento de feminista, en el que él pues obviamente minimizó muchísimo y pues las mujeres se le fueron encima. Y ahorita con la crisis se habla, con la crisis económica, la crisis sanitaria, se habla que pues el sexenio de Obrador prácticamente ha terminado, ¿no? claro. No, las cosas que me estás contando, casi un espejo de lo que pasa en Argentina. Porque a diferencia de que, bueno, AMLO tiene una popularidad mucho más baja que la de Alberto Fernández, sí es muy similar las medidas que están tomando los dos gobiernos. ¿Por qué? Porque en Argentina no hay prácticamente medidas económicas para esta pandemia. No se han implementado medidas económicas. Se siguen cobrando impuestos, se tiene que seguir pagando los sueldos. En sí el Estado está ayudando un poco a algunas empresas a pagar los sueldos, pero no está tomando acciones económicas importantes. Incluso ayer hubo una conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández estar frente a la pantalla y mostrar datos alentadores, por decirlo de alguna manera, sobre el virus y cómo se está conteniendo, pero a los privados no le da un tipo de ayuda. Y Argentina es un país que hace 10 años está con el privado que se cae todo el tiempo, con una cantidad de impuestos exorbitantes. Lo que yo te pregunto es, acá hay un mínimo sector de la población que se está quejando por este tipo de acciones. Muchos son partidos políticos, en este caso, más que nada partidos políticos liberales, que son muy pocos, muchos en construcción, y gente que se encarga de estar en la derecha, ¿no? ¿Hay algún partido político que está haciendo ruido en México o están todos alineados al gobierno con Argentina? No, no, al contrario. Mira, para dar un poco de contexto acerca de pues sí, la política mexicana, el partido de Andrés Manuel es un partido nuevo en realidad. Él lo creó, bueno, Andrés Manuel ha estado en varios partidos, en el PRI, que es pues el partido como más viejo de México, el que gobernó por más de 70 años el país y cuyo presidente último, pues hasta ahora ha sido Enrique Peña Nieto. También estuvo en el PRD, que es un partido de izquierda y fundó después Morena, que significa Movimiento de Regeneración Nacional. Para darte como un datillo curioso, Morena, que son las siglas, ahora sí que bueno, sí, la forma en que abrevian Movimiento de Regeneración Nacional, hace alusión a la Virgen de Guadalupe, que acá en México se le dice la morena, ¿no? La Sí, morenita, porque justamente pues Andrés Manuel lo que estaba intentando era aludir también a pues sí, a un rasgo muy cultural muy arraigado en los mexicanos, que es la religión. Muchísimos mexicanos, como sabes, pues son muy religiosos, muy católicos. Pero bueno, sí, su partido de reciente creación también arrasó en las elecciones. Tuvo pues la mayoría en el Congreso, en los congresos locales, la mayoría de los congresos locales están pues ahora sí que gobernados por Morena, el partido del presidente. El Congreso Federal, que está compuesto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, también está, pues ahora sí que gobernado por Morena y pues pueden aprobar la mayoría de las iniciativas de ley que quieran, ¿no? Lo único con lo que se encuentran un poquillo de problema es con las reformas constitucionales, pero bueno. Aquí los partidos de oposición, que es el PAN, que es como el segundo partido más fuerte, que déjame decirte que ya está bastante debilitado, que es el partido ahora sí que conservador de derecha. El PRD también continúa estando ahí, pero pues ya básicamente está destruido. Es que también es muy curioso el fenómeno político que se da después de las elecciones presidenciales, porque prácticamente todos los electores se fueron con Morena y los demás partidos terminaron destruidos. El PRI, que siempre ganaba claro. elecciones y demás, terminó destruido. El PAN terminó muy, muy golpeado. El PRD destruido. Movimiento Ciudadano, un partido pues más o menos nuevo, pues más o menos ahí, pero con números muy bajos, etcétera.
Entonces, pues sí, todos los partidos le hacen oposición siempre al presidente. A veces el PRI, pues, hace alianza con Morena, porque muchos priistas también se han ido a Morena. Bueno, muchos políticos de muchos partidos se han ido a Morena, ¿no? De PAN, de PRI, etcétera. No importa si son de derecha, de centro, de izquierda, se van a Morena, ¿no? Justamente, pues, por la fuerza tan avasalladora que tiene Morena ahorita en la política. Pero, pues sí, Claro, muchísimas, el PAN sobre todo, todo el tiempo se queja de las medidas del claro. presidente, pues con justa razón, ¿no? También Movimiento Ciudadano, etcétera. Acá, pues no tenemos ningún partido liberal, solo puedo decir que solamente tenemos, pues, de centro derecha, de centro izquierda, no hay ninguno que sea centro, centro, la verdad. Partidos políticos, evidente, se pronuncian en contra de las medidas del presidente, pero también es muy bueno reconocer que muchísima gente de la sociedad civil se levanta en contra de Andrés Manuel, ¿no? Todo el Claro. tiempo, te digo, su desaprobación crece y crece, y pues en realidad ya no vemos tanto a políticos al frente de la oposición. Digo, pues es normal, ¿no? Que los políticos estén al frente de la oposición contra cualquier gobierno. Pero también vemos que muchos personajes de la sociedad civil se están, pues, formando un buen currículum respecto de su participación en una oposición ciudadana. Y pues sí, te digo, todo el mundo, si tú te metes, no sé, algún día a una cuenta de algún mexicano en Twitter, pues puedes ver que todo el tiempo se le está criticando a Andrés Manuel, porque de verdad es impresionante pues la ineptitud con la que está gobernando. Claro, no, curioso, porque acá en Argentina no hay, hay dos partidos grandes, que es el peronismo, el famoso peronismo, y el radicalismo. Son los dos partidos más grandes de Argentina y en este momento están los dos, por decirlo así, juntos. No tienen un tipo de... No hay una oposición fuerte en Argentina en este momento que critique o que cuestione las medidas del presidente Alberto Fernández. Entonces, la verdad que es curioso ver cómo en México por lo menos tienen una voz que no represente, pero sino que haga saber al presidente de alguna forma de que las cosas que están haciendo está mal, porque acá no tenemos esa voz. Otra pregunta, ya casi tenemos media hora hablando de México, así que habías mencionado Brasil. ¿Qué opinás de las medidas de Bolsonaro? Pues mira, también se habló muchísimo de que Bolsonaro minimizó bastante pues la pandemia, ¿no? La crisis, los resultados de lo que puede ser esta crisis. Y digo, creo que con justa razón también es el otro presidente, además del presidente mexicano, cuya aprobación se ha disminuido bastante, ¿no? Y bueno, también ya salió este escándalo, ¿no? Del secretario que le acaba de renunciar, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, digo, ahorita, pues Brasil tiene muchísimos más casos que México, pero más del doble, si no me equivoco. Brasil, por ejemplo, tiene 63.100 casos, ¿no? Y nosotros, como bien dijiste, más o menos. tenemos 14.600. Pero, pues también hay que hablar de las cifras, porque, por ejemplo, mientras que ellos tienen 4.286 muertes con 63.100 casos, nosotros tenemos 1.351 muertes con 14.677 casos, ¿no? Entonces, pues sí, Claro, Brasil es un país enorme, igual que México. México también es un país muy grande comparado con muchos de los países de América Latina. Pero creo que si hay un país que en específico está haciéndolo mal respecto a la contención de la pandemia, es México. Y no me sorprendería nada que en un par de semanas, pues las cifras verdaderas del contagio en México y sobre todo las noticias de un sistema de salud colapsado salgan a la luz, ¿no? Porque justamente claro, salió un reportaje de BBC en el que hablaban pues ya se habla de que la tasa de letalidad en México es mayor, ¿no? Porque mientras muchos sí, países, no solamente de América Latina, sino de, pues, el mundo en general, pues sí presentan una cantidad grande de casos, presentan menos muertes que las que estamos presentando aquí en México. Y también es muy importante algo que supongo que en América Latina no se ha escuchado mucho de México, que es que muchísimos casos de muertes acá en México no se registraron como coronavirus, sino como neumonía atípica.
Entonces, también hay gente que, por ejemplo, muere por coronavirus, pero no se hizo la prueba mientras vivía por coronavirus. Entonces, no entra dentro de las cifras de muertos por coronavirus. Entran dentro de las cifras de neumonía típica. Mucha gente de oposición de sociedad civil y también política ha intentado obtener las cifras de cuántos muertos por la supuesta neumonía típica ha habido en este periodo desde que explotó lo del coronavirus y pues el Instituto de Transparencia del Gobierno Federal no ha respondido, ¿no? Entonces, en realidad, ahorita estamos ciegos respecto de cuántas muertes en realidad ha habido por coronavirus. Y pues casos ni te digo, porque como te decía al principio, somos de los países que menos pruebas realiza por millones de habitantes. Después de la India, creo que somos el que menos realiza, ¿no? Y justamente el presidente cuando anunció este plan de contingencia económica que te contaba al principio pues, de esta charla, dijo muy orgulloso que México era de los países que menos infectados y menos muertos por coronavirus presentaba, al igual que la India, ¿no? Y pues justamente inmediatamente la gente se puso a investigar y pues descubrimos que la India y México son de los países que menos pruebas realiza. Entonces, te digo, como en este artículo de la BBC decían que en esta etapa de la contingencia sanitaria en la que estamos, porque pues nuestro primer caso se registró el 28 de febrero, y por ejemplo en Estados Unidos, que ahorita es el epicentro mundial pues, de la pandemia, se registró en los primeros días de enero, ¿no? Entonces, Sí, en la semana en la que ya llevamos afrontando pues esta crisis, ya llevamos muchísimo más muertos y más contagiados de los que llevaba Estados Unidos en su semana 56, si no me equivoco, desde que inició la crisis, ¿no? Entonces, pues la verdad, digo, Estados Unidos tiene 2.5 veces más población que México, pero pues la cantidad de gente que también se estuvo movilizando entre Estados Unidos y México, como la mayoría de la gente sabe, diariamente es muchísima, ¿no? Y hasta el claro, veintitantos de marzo fue cuando se cerró la frontera para viajes, pues no indispensables. Entonces, imagínate, sí, pasaron casi 3 meses en los que la gente de Estados Unidos venía e iba, en México también venía e iba, sí, y pues en ningún momento se detuvo. Entonces digo, como liberales, evidentemente jamás vamos a estar a favor de pues la prohibición de las libertades, ¿no? Pero creo que sí, pues con un virus tan contagioso como este, pues sí hay que tener de menos precauciones, ¿no? Digo, ojalá fuéramos, por ejemplo, Taiwán, ¿no? O Chile mismo, que no ha sí, suspendido todas las actividades, pero pues tienen mucho cuidado en las medidas sanitarias, los ciudadanos, los establecimientos y demás. Aquí no. Por ejemplo, he estado en Chile, he estado en Argentina y pues en Alemania, ¿no? También que los alemanes están conteniendo muy bien su pandemia y pues creo que la cultura no es nada parecida a la alemana, a la mexicana y la chilena a la mexicana, son completamente diferentes. claro. Entonces, Sí, 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 digo, podemos no cerrar fronteras, bueno, no cerrar fronteras, podemos no permitir que la gente se siga movilizando, pero siendo muy cuidadosos de las medidas sanitarias. Y obviamente también hay que considerar, como te estaba diciendo, pues la cultura, ¿no? La formalidad sí, con lo que la gente se lo toma. Y pues aquí en México, pues te digo, pasaron 3 meses en el que la gente iba y venía y estoy muy seguro, así como muchos otros mexicanos que han estado hablando de la pandemia, que no tenemos 14.677 casos y que no tenemos 1.300 muertos. O sea, debemos tener muchísimos más. Y el gobierno sigue claro. empeñado en hacer ese número tan pequeño de pruebas, porque ocupamos acá en México algo que se llama modelo Centinela, que es un modelo parecido al que ocupan las encuestas políticas para saber, por Me ejemplo, parece que qué se candidato. fue 8. ¿Pueden decir si soy yo el que tiene problema de conexión? Ahí está. Hola, Saúl, ¿me escuchás? Sí, 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 te Ahí está, escucho. tengo un problema de conexión. Ahí está. Sí, creo Bueno, que sí, tuvieron un problemita de conexión. Me te hicieron una pregunta acá en el chat que es interesante, que ujú. dice Ezequiel, ¿qué es el branding político? Creo que no sé cómo se dice, cómo se pronuncia. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es Dice, el ¿qué es el branding branding político? político? Sí, Bueno, pues el branding político, pues es la forma en la que, así como las empresas privadas hacen su mercadotecnia, pues como los partidos políticos o un candidato hace su mercadotecnia para ganar electores, etcétera, para conseguir también que,
pues una ley se apruebe, ¿no? Para cambiar la opinión pública respecto a cierto tema, etcétera. Pues eso, no sé, no sé qué tanto tenga que ver con el tema de Claro, la... no, 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 se ve que habrá visto, pasaron una imagen con las cosas que habías hecho, en el lugar donde participaste, y en una Ah, parte súper. creo que te explica sobre el branding político. Te hago una pregunta, yo Sí. elegiría los dos, podría ser, pero bueno, si tenés que decir quién es el máximo culpable de la pandemia actual, y tenés que elegir entre China y la OMS, ¿a quién elegís? Como el máximo culpable. Hijo, híjoles, me ponen en una situación complicada. Mira, voy a intentar dar una respuesta un poco más amplia y al final, a ver si yo Dale, mismo me sí, 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 sí. aclaro para dar una respuesta más concreta, ¿no? Eh, pues mira, muchísima gente ha estado hablando de que la crisis del coronavirus es el Chernobyl de nuestra época, ¿no? Justamente porque un gobierno totalitario, como fue en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, escondió información, no aceptó, pues que hubo ahí un error, una negligencia, ¿no? Y justamente por esconder información, pues la situación se descontrola completamente, ¿no? Y bueno, pues ahora todo el mundo está contagiado, literalmente. ¿Qué te Sí, puedo decir? Desde el 2019, y justamente por eso este virus se llama COVID-19, porque surgió en el 2019, desde los últimos días de diciembre, pues el gobierno chino ya sabía de la existencia de este virus, ¿no? Todo el mundo, creo que todo el mundo, la mayoría ha visto las noticias y pues la memoria de tanto periodistas como el propio médico que anunció del coronavirus, alertó y pues falleció, ¿no? Se contagió, falleció, etcétera. Él también muy famoso, no recuerdo su nombre, periodista, que fue encarcelado y hasta hoy no se tiene información de su paradero porque también alertó del coronavirus, de pues los peligros que conllevaba este virus, etcétera, ¿no? Eh, ya se hablaba de que a los últimos días de diciembre, como te digo, desde Wuhan llegó pues a un funcionarios del gobierno del Partido Comunista Chino la información de, pues, primero, de lo que era el virus, segundo, de lo contagioso que era el virus, tercero, de los efectos que podía tener el virus y cuarto, que era inminente, que había que tomarse medidas para que el virus no se expandiera por todo el mundo y bueno, la situación se descontrolara. Y la evidencia se destruyó, ¿no? Por órdenes de los funcionarios del Partido Comunista Chino. Entonces, los chinos intentando, primero, como tú sabes, los regímenes totalitarios en toda la historia han demostrado que jamás van a permitir que se les reste autoridad por cualquier situación, ¿no? Entonces, en cualquier momento van a intentar tomar el control de la situación, ocultar que esa situación sucedió y seguir como si nada, porque a sus propios gobernados, pues le dejan de restar seriedad, formalidad y autoridad a su gobierno totalitario cuando ven que pues se les está saliendo de las manos algo y pues los gobiernos internacionales del mundo también empiezan a verlos con malos ojos, ¿no? Entonces, desde ese momento, desde que los funcionarios del Partido Comunista Chino decidieron destruir evidencia del virus, ahí ya se empezó a desencadenar la cadena de pues decisiones humanas que llevan a que hoy millones, miles de personas estén contagiadas y pues el mundo entero esté pues en esta situación tan estresante de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora también se salió información de que el gobierno de Taiwán en los últimos días también de diciembre de 2019 ya se había enterado de la existencia del virus y le pedía a la OMS que por favor le dejara ir a Wuhan pues, a poder observar el comportamiento del virus, a ver de qué manera estaba actuando el virus y demás, para poder justamente proponer medidas para que los gobiernos del mundo tomaran sus respectivas precauciones para que esto no pasara, ¿no? También la OMS, pues dijo desde el primer momento que nunca recibió esta serie de comunicación con el gobierno de Taiwán y bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? La OMS se hizo mal, también se habla de cuando desde el principio de la pandemia dijeron que no era necesario que las fronteras se restringieran entre vuelos de Wuhan y el exterior, ¿no?
porque no había ningún peligro de que la pandemia se saliera de control, cosa que pues ya vimos que sucedió. También la OMS dijo que no era necesario el uso de cubrebocas o mascarillas, como le llamen, a menos que pues la persona que se encuentra ahora sí que en peligro, en contacto con alguien que esté diagnosticado, que tenga síntomas y lo esté cuidando, etcétera. Cosa que también llegó, el contagio se disminuye cuando pues las dos personas usan cubrebocas o mascarillas, porque justamente el virus, cuando pues las gotículas de saliva o las gotículas de flujo nasal salen despedidas y pues entran en la boca o en los ojos, ¿no? Entonces, el virus sin duda es altamente contagioso y yo creo que, digo, la OMS, que es como la autoridad sanitaria internacional más importante, con la cantidad de recursos que maneja y con la cantidad de, pues ahora sí que de formalidad que el mundo le da, sin duda tuvo que haber tomado muchísimas más medidas y en el primer momento haber, pues, desplazado eh, todos sus esfuerzos para saber de qué se trataba, ¿no? Sobre todo ellos que pues conocen el alcance pues de lo que puede hacer una enfermedad, porque ya ha pasado varias veces en el mundo, ¿no? Con la peste negra, la gripe Sí, española, etcétera. Entonces, digo, si ya sabíamos de los antecedentes que existía, y justamente Taiwán muy concienzudamente lo hizo, ¿no? Porque ya había tenido también un brote de un virus que también es de la familia del coronavirus, del SARS, en el 2000, pues ya sí, sabía también de las consecuencias que podía traer todo esto claro, y pues justamente por eso alertó a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Creo que la Organización Mundial de la Salud debió, pues esa es su tarea, alertar al mundo claro, entero de lo que está pasando. Digo, China ha sido un régimen autoritario y que ha existido, ¿no? Y digo, los países del mundo lo saben, los funcionarios lo saben, sí, etcétera, ¿no? Pero evidentemente que el virus haya surgido ahí creo que no es una coincidencia. Porque, pues digo, la historia ha demostrado que cosas así surgen en regímenes donde no se permite que agentes de la sociedad, como los periodistas, los médicos, la oposición, la sociedad civil, etcétera, puedan, pues, a través del flujo de información, alertar, etcétera, y simplemente detener la información de los periodistas en Wuhan, detener la información de los médicos también, pues eso ahí fue muy importante para que esto se desatara, ¿no? Porque claro, nunca en ninguna parte del mundo ni en ninguna parte de la historia, a menos que logremos desarrollar el poder de ser omnipotentes, vamos a poder controlar algo en su totalidad, ¿no? Si no se puede controlar la sí, economía en su totalidad ni a los seres humanos, menos un virus, ¿no? En el que de verdad no tenemos imperio, no tenemos poder. Entonces, sí, pues el gobierno chino es muy responsable, pero la Organización Mundial de la Salud, que pues primero, no es un gobierno, segundo, pues tiene objetivos internacionales y tercero, no debería de solapar en ningún gobierno del mundo, pues tiene también muchísima culpa. Entonces, creo que ya con todo lo que te dije, le apuesto más a que la Organización Mundial de la Salud, por su rol claro, internacional, es más culpable, pues. que China. ¿Y entonces te parece en una manera o una buena opción la de Donald Trump, lo que hizo? Sí, pues mira, he tenido un par de discusiones respecto a ese tema porque sin duda haber recortado el presupuesto que da Estados Unidos, que es el país que más contribuye monetariamente a la Organización Mundial de la Salud, pues sí manda un mensaje poderoso para el resto del mundo y es que Estados Unidos no va a seguir financiando una organización que encubre pues a gobiernos negligentes como es el chino y segundo que tampoco va a permitir que una organización internacional que no hace su trabajo pues continúe funcionando, ¿no? La verdad es que digo, tampoco vamos a aventarle flores y aplausos a Trump, un presidente que hace un par de días dijo que ojalá se pudiera inyectar desinfectante, ¿no? Para que la gente Sí, deje de la estar bandina, exactamente. claro, Entonces, evidentemente tampoco vamos a ponernos a aplaudirle y a aventarle flores a Donald Trump, porque también es un sí, presidente que como Bolsonaro, como Andrés Manuel López Obrador, ha tomado y ha
pues ha contribuido a que asuntos muy importantes dejen de tener la formalidad de parte de la sociedad civil, de sus ciudadanos y de sus gobernados pues que ameritan, ¿no? Entonces, Claro, cuando tienes presidentes de este tipo como Bolsonaro, como Andrés Manuel, como Donald Trump, que pues uno sale diciendo que se protejan con estampas religiosas, el otro dice que pues es una exageración, hablo de Bolsonaro, y otro sale claro, diciendo que ojalá que la gente se inyecte desinfectante para que deje de estar contagiada, digo, pues ni a quién irle, ¿no? Pero claro, también hay que considerar el escenario en el que Donald Trump quita los recursos pues, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En tiempos en el que ya se aproxima las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el discurso político de Donald Trump pues también es muy nacionalista, ¿no? Y eso es lo que lo llevó a la sí, silla en la Casa Blanca. Ya veíamos las elecciones pasadas, pues atacó a los mexicanos porque decía que los mexicanos le quitábamos trabajos a los norteamericanos, los mexicanos eran violadores, delincuentes, claro, etcétera, ¿no? Ahora también está, pues la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Retira los fondos con los que se patrocina la Organización Mundial de la Salud porque son negligentes, porque no hicieron bien su trabajo, etcétera, ¿no? Tiene ahí, es un arma de doble filo, como decimos los mexicanos. Primero, electoral, ¿no? Objetivos electorales, que es sí, que los norteamericanos digan, el presidente de nuevo está velando por los intereses de los norteamericanos, porque después de todo, el dinero que el gobierno de los Estados Unidos aporta a la Organización Mundial de la Salud es dinero que viene de los contribuyentes norteamericanos, ¿no? Pero también es un claro, mensaje muy poderoso porque a partir de ahí, pues una serie de periodistas de todas partes del mundo se pusieron a investigar pues lo que sucede en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y a pesar de que en opinión muy personal, a pesar de que Donald Trump lo puede hacer con fines electorales, esto de retirarle el financiamiento a la OMS, yo creo que es una decisión acertada porque mandó un mensaje muy importante y muy fuerte que es la Organización Mundial de la Salud no está llevando a cabo su trabajo y un gobierno que pues es supuestamente, bueno, no un gobierno, un país, digamos, que está basado en los principios del liberalismo, no va a permitir que una organización internacional encubra un gobierno totalitario, ¿no? Como es el gobierno de la República China. sí, Entonces, claro, ahí creo que creo que sí fue un acierto y pues justamente gracias a eso empezamos a tener una serie de información muy completa acerca de la OMS, ¿no? Que su presidente, perdón, Tedros, también es pues cómplice en gran medida de gobiernos autoritarios, ¿no? Él fue ministro de salud en su país, en Uganda, y es parte del partido político, ahora sí que de tendencia socialista, comunista allá en su país, ¿no? También otorgó un premio siendo ya presidente de la Organización Mundial de la Salud a un personaje que pues también es cómplice de gobiernos autoritarios. El propio Tedros, este presidente de la OMS, nunca fue médico clínico, es decir, fue un burócrata como muchísimos otros que, pues digo, en Latinoamérica tenemos mucha experiencia de eso. Fue un burócrata que sí se desarrolló en el ámbito de la salud, ¿no? En el Ministerio de la Salud, pero jamás se paró en un hospital o en un laboratorio a atender frente a frente una situación como la que estamos viviendo ahorita. Y justamente también pues en una conferencia que tuve con una periodista ecuatoriana que se llamaba Mela Fiallo, ella también ha tenido pues muy monitoreado este tema de la Organización Mundial de la Salud y dijo algo que voy a rescatar, que es que esto también tiene que servirnos de experiencia para saber que tanto en una organización internacional como en los gobiernos nacionales no podemos seguir manteniendo burócratas que no saben más que hacer papeleo o política en puestos que requieren de una responsabilidad muy grande, como son puestos en los sí, ministerios de salud. claro. Y te pregunto, para ir cerrando, porque a la hora del directo se termina, en Instagram es así, dura solo una hora el directo, me gustaría que recomiendes qué libros a la gente que está viendo el directo y a la gente que va a ver el directo, porque se suele guardar estos vivos, qué libros podrían empezar a leer o qué libros te gustan más a vos para recomendar sobre, ya sea liberalismo o cualquier tipo de libro. Pues Quiero que te haga esta mira, pregunta por acá. sí, sí, claro. Un libro que me encanta muchísimo y siempre recomiendo es 1983. Un Sí, lo libro leí. sí, exacto, un libro que justamente cuyo autor era de una tendencia socialista, nada que ver con el liberalismo, y después se dio cuenta
pues de lo que realmente era el socialismo y pues se convierte, ¿no? A otra tendencia política. Creo que 1984 es un libro fantástico para recomendar y, e independientemente de la tendencia política que uno sea liberal, socialista, comunista, de centro, socialdemócrata, es un libro pues básico para leer, ¿no? Y para saber cómo Claro, se desarrolla cualquier gobierno totalitario, porque un gobierno totalitario puede ser como de derecha como de izquierda. ¿Qué otro libro? claro, Camino de servidumbre de Frei sí, Hayek también me parece muy bueno. Es un libro bastante bueno que fue, bueno, que ha inspirado a muchísimos liberales justamente a pues fundar organizaciones muy importantes como es el Instituto de Asuntos Económicos en Inglaterra, etcétera, ¿no? El propio Atlas Network, que también tiene una influencia muy grande de Hayek y su libro de Camino de Servidumbre, de Ayn Rand, a pesar de que pues es muy discutida su filosofía, también son muy buenos los libros que escribe como claro. eh, La rebelión del Atlas, etcétera. Mm, Y sí, finalmente, no sé, hay un libro muy bueno que creo que pues en las épocas que estamos viviendo en este momento recomiendo mucho, que se llama Las uvas de la ira. Es un libro que mm, está escrito justamente, no recuerdo el autor, pero mm, está ambientado en la Gran Depresión que pues sufrió Estados Unidos. Trata de unos campesinos que justamente pierden todo y pues es como todo el mm, camino que tienen que recorrer cuando una crisis claro, económica tan fuerte le pega al país. Entonces creo sí, que es un libro que deberíamos pues recordar respecto de lo que va a pasar en muchísimos países, ¿no? Con esto de que claro. la economía se ha De parado. Parate. Claro, de John Ujú. Steinbeck, dice acá, ahí lo busqué. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces entonces, creo, muchas gracias. Ah, no, sí, 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 perdón, pensaba que estaba no, no, no. cerrándola. ¿Sí? No, sí, que bueno, esos libros, Camino de Servidumbre, Las Uvas de la Ira, 1984 y pues La Rebelión Y del Atlas. en Atlas. Bueno, entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Saúl. No, Un gusto muchísimas y gracias a ojalá, ustedes por la invitación. claro, y ojalá puedas seguir haciendo ese camino tan prestigioso que tenés hasta ahora dentro de la corriente liberal. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos los que nos vieron y también a todos los integrantes del Club de la Libertad. Un saludo hasta Dale, muchas Argentina. gracias. Dale, chau, chau. Chao.